Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos tanto que existes, que nos has permitido conocer que tú existes. Gracias también, Señor, porque tu Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones, nos recuerda de esta cita tan importante que tenemos, no solamente los unos con los otros para el grupo, el estudio de grupo, sino también para contigo. Que sea tu voz la que escuchemos, que sean tus explicaciones, tu significado el que tengamos en nuestra mente y que abramos nuestros corazones de tal manera que tu Espíritu Santo pueda hacer en él todo lo que necesita hacer y cómo lo necesita hacer él. Bendice a los que están en camino, así como también a aquellos que verán los videos después. Con tu Espíritu Santo, llénale, Señor, de tu poder y de tu sabiduría. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Entonces repasaremos los versículos de la segunda mitad de nuestra lista. Entonces comenzando con Éxodo 20, 8 al 11. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo, el día sábado, y lo santificó. ¿Podemos nosotros santificar algo o algún lugar o alguna persona? No, solamente Dios puede santificar. Por lo tanto, esta es obra de Dios, no de humano. Así que no tiene ni cambio ni tiene defecto tampoco. Vamos ahora a Romanos 5, 20 y 21. La ley, empero, entró para que el pecado creciese. Mas cuando el pecado creció, sobreabundó la gracia, para que de la manera que el pecado había reinado para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego Isaías 53, 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido o triturado por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas somos nosotros curados. Isaías 53, 5. Luego 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3, 18. Ahora vamos al penúltimo de nuestra lista hasta ahora, Hechos 4, 12. Y en ningún otro hay salud o salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente por medio de Cristo Jesús somos salvos. No nos salvan nuestros padres, no nos salvan las autoridades, no nos salvan los maestros, no nos salvan los ministros, los pastores, no. No nos salva nadie, sino solamente Jesús. Si alguien más pudiera salvarnos, Cristo no hubiera tenido que venir, porque Él es el único, uno solo. El último que agregamos a la lista fue Apocalipsis 14, 12. Y dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan 2 cosas. Guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 2 cosas que guardan, que atesoran, que retienen con toda ternura, con todo amor. ¿Cuáles son otra vez las 2 cosas? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esas son. Repitamos otra vez. Aquí está la paciencia de los santos o la perseverancia de los santos.
Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe. La fe de Jesús. Muy bien, muy bien. Entonces creo que estamos listos para entrar en el estudio de esta semana. Estamos en el capítulo 37, que comienza en la página 249. Habíamos llegado hasta la 253. Vamos a comenzar esta noche leyendo el último párrafo que leímos la vez pasada. O sea, el que está en la parte inferior de la página 252. Está bajo la sección que se titula Sacerdotes de Dios. Y dice, hacer apartar de la maldad a los hombres es la obra de Cristo mediante su resurrección. Por lo tanto, la obra del verdadero sacerdote es simplemente predicar el Evangelio, las buenas nuevas de que Cristo resucitó. Proclamar al Salvador viviente en quien mora la perfecta ley que convierte el alma. Pero, dado que los hijos de Israel tenían que ser sacerdotes y por lo tanto versados, bien entendidos, que supieran la ley, es evidente que había de ser sacerdotes en favor de los demás. Si hubieran aceptado la proposición divina y se hubieran mantenido en el pacto de Dios, en lugar de haber insistido en el suyo propio, no habría habido necesidad alguna de sacerdocio que les diera a conocer a ellos la ley de la verdad, de verdad y paz. Todos habrían conocido la verdad y en consecuencia habrían sido libres, de acuerdo con Jeremías 31:34. Pero la obra de un sacerdote es enseñar la ley. Por lo tanto, y habíamos subrayado esas 2,5 líneas últimas de ese párrafo, leámoslas juntos. Es evidente que el propósito de Dios al sacar a Israel de Egipto es que fuera enviado a todo el mundo predicando el Evangelio. Ese era el propósito. Claro está que Dios quería liberarlos de la esclavitud, de la responsabilidad que tenían bajo dura cerviz. Sí, Él vino a liberarlos de eso, pero necesitaban ser liberados de algo mayor. El hecho del pecado, que va con nosotros donde quiera que vayamos, que vive con nosotros, que vive dentro de nosotros. De eso es que necesitamos la mayor libertad. Más libertad que la que necesitaban los israelitas al ser esclavos en Egipto. El siguiente párrafo, estamos en la página 253. El siguiente párrafo comienza con las palabras, qué fácil y rápida tarea. Espero que ya todos estemos allá. Leemos. Qué fácil y rápida tarea habría podido ser para ellos, respaldados por el poder de Dios. Les había procedido la fama de lo que Dios había hecho en Egipto, y al avanzar con ese mismo poder, podrían haber predicado el Evangelio en su plenitud a personas ya dispuestas a aceptarlo o rechazarlo, según les llegaban las noticias de lo que Dios estaba haciendo, este Dios de los israelitas estaba haciendo por su pueblo, aquí y allá, y luego escuchaban que esta otra nación también, y que habían cruzado el Mar Rojo, y que habían cruzado el Jordán, y que esto y que el otro. Cada vez que escuchaban eso, o crecía en ellos el deseo de poder conocer más y conocer a ese Dios, o se endurecían. Yo no quiero nada con esa gente y con su Dios, mucho menos. Eso es lo que quiere decir lo que estábamos leyendo allí. Sigo leyendo. Dejando a sus mujeres e hijos en Canaán y saliendo de dos en dos de la forma en que Jesús enviaría después a sus discípulos, les habría tomado muy poco. Pueden ponerle un círculo a la palabra allí. Porque aquí eso es lo que estamos notando, que los planes de Dios no era para que estuviéramos todavía aquí aprendiendo y tratando de entender. No, desde hacía mucho tiempo ya hubiera terminado la tarea. Dice allí, les habría tomado muy poco tiempo llevar el Evangelio hasta las partes más remotas de la tierra. Si enemigos hubieran puesto en peligro su progreso, uno habría ahuyentado a 1000
y 2 a 10,000. Es decir, el poder de la presencia de Dios con cualquier pareja de ellos, de los que iban de 2 en 2, les habría hecho parecer a los ojos de los enemigos como 10,000 hombres, y nadie habría osado atacarlos. De esa forma, habrían podido desarrollar la obra que se les asignó de predicar el Evangelio, sin temor a ser impedidos. El terror que su presencia habría de inspirar en aquellos que se les opusieran es un exponente del poder que tendría el mensaje que proclamaran en los corazones abiertos a recibir la verdad. Avanzando así revestidos del pleno poder de Dios, no habría sido necesario volver por segunda vez sobre el mismo terreno. Todos los que oyeran tomarían al punto posición, en pro o en contra de la verdad. Y esas decisiones serían final, debido a que cuando uno rechaza el Evangelio predicado en su plenitud, subrayen o háganle un círculo a esas palabras, porque eso es lo importante de esa oración que estamos leyendo allí. Esas palabras son clave. Vuelvo a comenzar. Esas decisiones serían finales, dado que cuando uno rechaza el Evangelio predicado en su plenitud, es decir, bajo la plenitud del poder de Dios, no hay nada más que se pueda hacer por él, ya que no existe poder mayor que el de Dios. Voy a hacer un paréntesis aquí, para que entendamos, le demos otra vuelta en nuestra mente a lo que estábamos leyendo allí. Allí dice que si el Evangelio es predicado en su plenitud, ya no hay nada más que pueda cambiar, que pueda hacer una impresión más grande. Recuerdan que hemos hablado de Lucifer. Como Lucifer, siendo uno de los ángeles del cielo, que tenía un puesto de bastante responsabilidad, que tenía como posición estar al lado del trono de Dios. Cuando él se rebeló contra Dios, cuando él decidió ponerse en contra de Dios y no seguir la voluntad de Dios, sino hacer su propia voluntad, no había mucho más que Dios le pudiera revelar a él, mostrarle, explicarle, porque él estaba allí mismo, lo veía, lo sabía todo. Es muy diferente de, por ejemplo, un ser humano que nunca ha escuchado el nombre de Jesús, que no creció en un hogar donde se predicaba, donde se enseñaba, donde se oraba, donde se leía la Biblia, donde se iba a la iglesia, etcétera, y se escuchaban las historias y se aprendía poco a poco a medida que el niño iba creciendo, sino que de repente empiezan a oír que un Jesús, ¿y quién es Jesús? ¿Y qué hizo Jesús? Y comienzan a entender cuál fue el ministerio de Jesús, por qué vino Jesús. ¿Qué significado tiene el hecho de que Jesús vino para que esa persona pudiera vivir, etcétera? Entonces hay un tiempo de crecimiento donde hay información que se va acumulando y que se va poniendo cada vez más clara, como quien pone un rompecabezas y tiene una parte aquí y otra allá y al fin se ve bien el cuadro completo. Es diferente. Completamente diferente la situación. Vuelvo a leer entonces ahora esa parte. Todos los que oyeran tomarían al punto posición en pro o en contra de la verdad. Y esa decisión sería final, dado que cuando uno rechaza el Evangelio predicado en su plenitud, es decir, bajo la plenitud del poder de Dios, no hay nada más que se pueda hacer por él, ya que no existe poder mayor que el de Dios. Así, pocos años, ahí está algo más que podríamos recalcar, pocos años o quizá meses tras el cruce del Jordán, pudieron haber bastado para que predicaran el Evangelio del Reino a todo el mundo de ese tiempo por testimonio a todas las naciones. Quiero hacer una pregunta entonces que haga esto una lección para nosotros. ¿Qué de hoy es diferente hoy?
¿Tiene Dios menos poder que lo que tenía en ese tiempo? No, tiene el mismo poder. Y su palabra tiene el mismo poder que ha tenido siempre. Y su Espíritu Santo trabaja igual que lo que siempre ha trabajado. Entonces, para nosotros hoy también, si estamos dispuestos a ser los heraldos, los mensajeros de la predicación del Evangelio de Jesús, rápidamente podemos terminar la obra que Cristo nos dejó para que hiciéramos y para que Él pueda regresar también. Página 254. La sección ahora se titula Evidencias de la imparcialidad de Dios. Yo me atreví a agregarle una palabra a ese título. Más evidencias de la imparcialidad de Dios, porque ya hemos visto varias, ¿verdad? Hemos hablado de varias de ellas. Vamos a agregar otras más y algunas de las historias. Pero Israel no respondió a su elevada vocación. Qué tristeza, ¿verdad? La incredulidad y la confianza propia. ¿La confianza en quién? En nosotros mismos. No la confianza en Dios. Dos cosas, la incredulidad y la confianza propia. Estas van siempre juntas. Porque cuando comenzamos a confiar en nosotros mismos es porque estamos dudando. No estamos creyendo al 100% el poder de Dios. Entonces, como Él no es suficiente, comenzamos a confiar en nosotros y ahí están las dos. La incredulidad y la confianza propia les privaron del prestigio con el que habían entrado en la tierra prometida. No permitieron que su luz brillara y con el tiempo ellos mismos llegaron a perderla. Tal vez con escuchar eso diríamos, pero ¿y por qué? Si ya la sabían. ¿No? Parece una cosa como imposible de que ocurra. Si ya tú te sabes el abecedario y sabes cómo leer, ¿cómo entonces se te va a olvidar? Pero en la vida cristiana, cuando no estamos creciendo, no nos quedamos allí estancados en una sola. Si no estamos creciendo, estamos decreciendo, disminuyendo. No hay un punto donde podamos decir, bueno, aquí nos vamos a quedar estancados. No, no hay estancamiento. O estamos creciendo o estamos decreciendo, disminuyendo. Y esto fue lo que les sucedió a ellos. No permitieron que su luz brillara y con el tiempo ellos mismos llegaron a perder la luz que habían tenido, que habían adquirido. Por favor, subrayen la siguiente oración. Se contentaron con colonizar a Canaán en lugar de poseer toda la tierra. Cuando habla de toda la tierra quiere decir al mundo entero, porque esa es la propiedad, esa es la heredad que Dios le prometió a Abraham y a su simiente. No un terruño allá solamente en el Medio Oriente, no. La tierra completa, el mundo entero es lo que Dios tiene para sus hijos salvos. Entonces, como se contentaron en colonizar con Canaán solamente, no pudieron poseer toda la tierra. Eso sería tan incongruente como si nos dijéramos nosotros, no, nosotros vamos a hacer aquí un cuartico y allí en ese vamos a vivir. Ah, no se preocupen en darnos ese terreno grande allá con una casa grande. No. Aquí estamos bien. Teniendo la oportunidad, diciendo es el plan de Dios. Qué tristeza para Dios. Que no le hubieran creído, no hubieran tenido fe que eso era lo que Él les iba a dar y les podía dar. Seguimos en donde estábamos leyendo. Supusieron que Dios les había dado a ellos la luz porque los amaba más que a los otros. Lo que hizo que se enaltecieran y despreciaran a los demás. No obstante, Dios no cesó de indicarles que habían de ser la luz del mundo. La historia de los judíos
lejos de mostrar que Dios se confinó a ese pueblo, demuestra que procuró por todo medio emplearlos para hacer conocer su nombre a otros. Véase el relato, y aquí vienen algunos nombres, pueden subrayarlos. El relato de Naamán el sirio, cuando fue enviado al rey de Israel para ser limpiado de su lepra. También el caso de la viuda de Sarepta, eso está en Primera de Reyes 17, a quien fue enviado Elías. Aquí viene otro. La reina de Seba vino de lejos para oír de la sabiduría de Salomón. Otro más, Jonás fue enviado, muy a su pesar, para advertir a los ninivitas, quienes se arrepintieron ante su predicación. Lee las profecías de Isaías, Jeremías y Ezequiel y observa cuán a menudo se hacen llamamientos a las diversas naciones. Todo eso muestra que Dios no era entonces ni ahora el Dios de los judíos solamente, sino también el de los gentiles. Gentiles son todas las demás naciones, los que no son judíos. Cuando finalmente Israel rehusó cumplir la misión a la que Dios le había llamado, lo llevó a la cautividad a fin de que los paganos pudieran recibir algo del conocimiento de Dios que los israelitas no habían querido impartirles voluntariamente. Unas pocas almas fieles fueron allí el medio de presentar claramente la verdad ante el rey pagano Nabucodonosor, quien a su tiempo llegó a reconocer humildemente a Dios y publicó su confesión de fe por toda la tierra. También el rey Ciro y otros reyes persas dieron a conocer el nombre del Dios verdadero a todo el mundo en edictos reales. Allí mencionan varios y quiero que nos paremos aquí, hagamos una pausa para ver una de las historias. Allí se mencionó a Naamán, que era de Siria. Y tengo entonces preparado algo para que veamos la historia. No va a venir directamente de la Biblia, ustedes pueden leerla ya, les voy a dar la referencia para que lo puedan hacer así. Pero lo que he hecho es que he ido a un libro que se llama Profetas y Reyes, y de allí he sacado unos excerptos o extractos para entonces compartirlos con ustedes, de manera que ustedes también puedan leer en vez de yo leerles la historia. Pero les pido y les animo a que vayan a Segunda de Reyes capítulo 5 y lean todo el capítulo. Aquí en la parte que he puesto en la pantalla, tengo la historia de Naamán y su experiencia, pero dejé fuera parte de la historia que tiene que ver con el siervo del profeta Elías. Y entonces lo dejé por fuera porque no tenía que ver directamente con la historia que quería que aprendiéramos. No sé cuántos de nosotros sepamos la historia toda o no, pero es bueno repasarla, y para los que no la conocen, pues también nos da una mejor base de creer lo que hemos estado estudiando esta noche, que Dios no tiene parcialidad, no tiene favoritos con nadie, no favorece a los unos y deja a los otros por fuera. No, todos los seres humanos son tan importantes para Dios, tan especiales y tan dignos de conocerlo como cualquier otra persona. Entonces el título es Naamán, es un extracto del libro Profetas y Reyes, el capítulo 20, por Elena G. de White. Pueden también buscar el libro y leer el capítulo 20. Y ese capítulo está basado, como les dije, en Segunda de Reyes, capítulo 5, en la Biblia, donde pueden también leer la historia. Les animo a que lo hagan. Comienzo a leer, pues, y espero que todos puedan ver bien.
Quiero también indicar que al final de cada párrafo, por ejemplo, aquí ven, PR 184.1, ahí está Profetas y Reyes, página 184, el primer párrafo. Y así, en cada uno de estos está allí. Aquí ven ustedes que hay unos puntitos, es porque allí dejé algunos párrafos por fuera y entonces la siguiente viene de la página 185, párrafo número 2, etc. Comenzamos entonces a leer. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un gran varón delante de su señor y en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvamento a la Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Ben-Hadad, el rey de Siria, había derrotado a los ejércitos de Israel en la batalla que resultó en la muerte de Acab, el rey Acab de Israel. Desde entonces los sirios habían sostenido con Israel una guerra constante en las fronteras, y en una de esas incursiones se habían llevado a una niña, a la cual le tocó, en la tierra de su cautiverio, servir a la mujer de Naamán, a la mujer del que era general del ejército del rey. Seguimos leyendo. Aunque esclava y muy lejos de su hogar, esa niña fue uno de los testigos de Dios y cumplió inconscientemente el propósito para el cual Dios había escogido a Israel como su pueblo. Mientras servía en aquel hogar pagano, sintió lástima de su amo y recordando los admirables milagros de curación realizados por intermedio de Eliseo, le dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y perdón que sí, yo había dicho que Elías, pero es Eliseo. Dije Eliseo primero y luego cambié. Estaba titubeando. Seguimos entonces. Después de que ella le dice que por qué no va el esposo de la señora a ver allá a Eliseo. Ella sabe que el profeta Eliseo ha curado a muchas personas y ha hecho muchos milagros. Es un hombre de Dios. Entonces luego dice, sabía que el poder del cielo acompañaba a Eliseo y creía que Naamán podría ser curado por dicho poder. La conducta de la niña cautiva en aquel hogar pagano, constituye un testimonio categórico del poder que tiene la primera educación recibida en el hogar. No hay cometido mayor que el que ha sido confiado a los padres en lo que se refiere al cuidado y la educación de sus hijos. Los padres echan los fundamentos mismos de los hábitos y del carácter. Su ejemplo y enseñanza son lo que decide mayormente la vida futura de sus hijos. Qué importante la lección que se saca allí de esta historia, hasta donde vamos allí, como esa niña que fue tomada cautiva, se la robaron y se la llevaron allá a la tierra de los asirios. No hablaban el mismo lenguaje, no tenían la misma religión, no adoraban a los mismos dioses, nada tenía que ver la cultura de los unos con los otros. Y sin embargo, la niña allá habló lo que sabía, lo que sus padres le habían enseñado, lo que conocía del Dios que sus padres adoraban, y vamos a ver el resultado del resto. Mientras los padres de aquella niña hebrea le enseñaban acerca de Dios, no sabían cuál sería su destino, pero fueron fieles a su cometido, y en la casa del capitán del ejército sirio, su hija testificó por el Dios a quien había aprendido a honrar. Pregunto para hacer hincapié, ¿es importante para nosotros hoy, con toda la educación y con todos los libros y con todos los títulos y con todas las universidades de alto aprendizaje, etcétera, es todavía importante que nosotros como padres y aún como abuelos
pongamos nuestro efecto y nuestra influencia en la vida de los niños a nuestro alcance. Voy a leer ese párrafo allí otra vez. Mientras los padres de aquella niña hebrea le enseñaban acerca de Dios, no sabían cuál sería su destino. No dijeron, vamos a enseñarle esto para que se lo aprenda bien, porque ella le va a tocar ir a vivir en casa de un capitán sirio y allá va a... No, sin saber qué iba a suceder mañana. Y debemos así tomar nuestra responsabilidad. Nunca sabemos cuál es el último día. Nunca sabemos cuál es la última hora, de ellos o nuestra. Y debemos enseñarles y prepararlos. Ese es el cometido y la responsabilidad de los padres, y no es para que lo hagamos solos. Dios está con nosotros para hacerlo. Sigo leyendo. Naamán supo de las palabras que había dicho la niña a su esposa, y después de obtener el permiso del rey, se fue en busca de curación, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. También llevó una carta que el rey de Siria había dirigido al rey de Israel, en la cual le decía: yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. En otras palabras, para que se den cuenta ustedes, está buscando más guerra conmigo. Lo está haciendo por maldad. Así fue como lo tomó el rey de Israel. Noten ustedes que él no pensó en Eliseo, siendo el rey del pueblo de Israel, el rey de la nación donde vivía el profeta Eliseo, que había hecho muchos milagros y en el cual confiaban el resto del pueblo. Sin embargo, el rey se tomó la carta como un motivo de insulto y no pensó en Eliseo ni una vez. Pero la niña, allá lejos de su casa, lejos de su nación, sí recordó a Eliseo y pasó la voz para que su amo fuera. Qué diferencia, ¿verdad? Qué contraste. Seguimos leyendo. Llegaron nuevas del asunto a Eliseo, quien mandó este aviso al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y paróse a las puertas de la casa de Eliseo. Por un mensajero, el profeta le comunicó: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán había esperado que vería alguna maravillosa manifestación de poder del cielo. Y dijo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Cuando se le dijo que se lavase en el Jordán, su orgullo quedó herido, y mortificado exclamó: Habana y Parfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y volvióse y fuese enojado. El espíritu orgulloso de Naamán se rebelaba contra la idea de hacer lo ordenado por Eliseo. Los ríos mencionados por el capitán sirio tenían en sus orillas hermosos vergeles, y mucha gente acudía a las orillas de esas corrientes agradables para adorar a sus ídolos. No habrían representado para el alma de Naamán una gran humillación descender a uno de esos ríos, pero podía hallar sanidad tan solo si seguía las indicaciones específicas del profeta. Únicamente la obediencia voluntaria podía darle el resultado deseado.
Los siervos de Naamán le rogaron que cumpliese las instrucciones de Eliseo. Le dijeron, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la hicieras? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Se estaba probando la fe de Naamán, mientras que su orgullo contendía para obtener la victoria. Por fin venció la fe, y el altanero sirio dejó de lado el orgullo de su corazón y se sometió a la voluntad revelada de Jehová. 7 veces se sumergió en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. El Señor honró su fe, y su carne se volvió como la carne de un niño, y fue limpio. Agradecido, volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y reconoció, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. De acuerdo con la costumbre de aquellos tiempos, Naamán pidió entonces a Eliseo que aceptase un regalo costoso, pero el profeta rehusó. No le tocaba a él recibir pago por una bendición que Dios había concedido misericordiosamente. Dijo, vive Jehová, delante del cual estoy, que no lo tomaré. E importunándole que tomase, él nunca quiso. Aquí entonces he dejado el resto de la historia para que ustedes vayan y la estudien en el capítulo 5 de Segunda de Reyes. Terminamos esta parte aquí. En todos los países hay ahora personas sinceras de corazón, sobre las cuales brilla la luz del cielo. Hago un paréntesis allí. ¿Qué lugares? Las hay en Norteamérica, en Sudamérica, en América del Centro, están en Europa, están en Asia, están en Oceanía, están en África, están en todas partes, con todos los lenguajes y con todas las culturas. En todos los países, vuelvo a leer, hay ahora personas sinceras de corazón sobre las cuales brilla la luz del cielo. Si perseveran con fidelidad, ¿recuerdan? Aquí está la paciencia de los santos. Ahí está la perseverancia. Si perseveran con fidelidad en lo que comprenden como deber suyo, recibirán más luz, hasta que, como Naamán antiguamente, se vean constreñidas a reconocer que no hay Dios en toda la tierra, excepto el Dios vivo, el Creador. A toda alma sincera que anda en tinieblas y carece de luz, se da la invitación. Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Porque nunca jamás oyeron los hombres, ni con los oídos percibieron, ni ojo de nadie ha visto fuera de ti, oh Dios, las cosas que hará el Señor por aquel que le espera. Sales al encuentro del que se regocija en obrar justicia, de los que en tus caminos se acuerdan de ti. Estos versículos del último párrafo vienen de Isaías 50, versículo 10, e Isaías 64, 4 y 5. Nuevamente, la historia de Naamán está en Segunda de Reyes, capítulo 5. Los dejo para que sepan el resto de la historia en cuanto al siervo de Eliseo. Y ahora entonces volveremos a nuestro libro. Estamos en la página 254, la sección Reunidos en una sola grey. Vemos pues que nada había que Dios deseara tanto como la salvación de los paganos que rodeaban a los judíos, y no solo de los que estaban próximos, sino también de los más distantes, puesto que las promesas no eran solamente para los judíos y sus hijos, sino también para todos los que están lejos. Hechos 2:39 e Isaías 57:19. Que Dios no hizo diferencia entre los judíos y gentiles, lo demuestra el hecho de que Abraham, la cabeza de los judíos, ya estudiamos de Abraham bastante al principio del libro, ¿verdad? Abraham fue él mismo un gentil.
Vino de la tierra de los paganos y recibió la seguridad de ser aceptado por Dios siendo aún incircunciso. Y ahora ellos no querían que nadie más supiera, no podían compartir, no los dejaban que participaran, no los dejaran que vinieran, no los dejaban que entraran, porque no, estas cosas son para nosotros solamente. Cuando que su padre, el primogenitor de todos ellos, había sido un pagano él mismo, Dios lo había llamado. Sigo leyendo. De Romanos 4, 11 y 12 venía esa parte. Dios estuvo siempre tan dispuesto a aceptar personas de entre los paganos como lo estuvo cuando llamó a Abraham de entre ellos. Cuando vino Cristo, declaró que había sido enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y sin embargo, mientras decía esto, estaba mostrando quiénes eran las ovejas perdidas de la casa de Israel, al ministrar la curación a una mujer pagana que creyó. Vamos a dejar hasta allí. La próxima vez vamos a ampliar un poco más de lo que está hablando allí, la historia de esa mujer. Así que por favor marquen en su libro. Hoy estamos a agosto 21 del 25 y volveremos a esto la próxima semana. Entonces vamos a postrarnos de rodillas para cerrar con una oración. Padre amante y misericordioso, nos postramos delante de ti, reconociendo que no somos nada. No tenemos nada que ofrecerte. No tenemos méritos, ni riquezas, ni siquiera podemos ofrecerte nuestras vidas porque dependen de ti solamente. De nosotros mismos no hay nada que nos recomiende a ti. Ay, Señor, pero cuánto agradecemos tu misericordia. Al igual que con Naamán y con todos los otros nombres que leímos esta noche, el rey Nabucodonosor, Ciro, el rey de Persia, la mujer que estábamos mencionando aquí a lo último, y tantas otras personas que tenemos la historia de ellos en la Biblia, nos han indicado que tú no tienes favoritos, tú quieres que todos los seres humanos te conozcan y que todos te reciban para que todos sean salvos. Señor, contamos como una gran bendición, un privilegio, el hecho de que nosotros podamos tener estas historias, entenderlas, leerlas, aprenderlas, ver cómo se aplican en nuestras vidas. Así, Señor, que te pedimos una bendición más, que nos ayudes para que no las descartemos como cualquier otra historia. No son ficción, son verdad y hablan del amor que tú tienes por cada uno de nosotros aquí esta noche en este grupo, así como también para aquellos que verán el video después. Gracias, Señor. Nuestro corazón no tiene suficiente lugar para retener todo el agradecimiento que sentimos al darnos cuenta de la manera en que tú nos amas. Ayúdanos a vivir para ti solamente. En Cristo Jesús. Amén.